Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las palabras de Ariosto, más por amistad que por otra cosa. Bueno, yo simplemente también me centro y voy directamente al grano porque como sé que vamos mal de tiempo, pues arranco. Cuando me propusieron esto, pues como no sabía muy bien el enfoque que teníamos que dar y en tan poco tiempo, pues me he tomado la libertad de plantearlo un poco en estos 4 puntos. Son unas reflexiones un poco rápidas, creo que van a ser, pero bueno, que me parecía que tenían que ver con lo que se me pedía o, digamos, el título de esta comunicación. Por otro lado, como acaba de plantear Ricardo, voy a intentar no repetirme, aunque creo que hasta alguna foto la voy a repetir, pero digamos, él ha enfocado ya un poco el tema de las patologías, que es de lo último que yo voy a hablar. Vale, pues sin más, empiezo. En una primera reflexión en el tema de las balsas me parecía importante es hablar del número de balsas, que aquí tenéis en la transparencia, vamos, en la diapositiva, los datos del último estudio que se hizo, que realmente es un poco antiguo, tiene ya más de casi 12 años cuando se hizo, que contabilizaba las balsas a partir, digamos, como veis ahí en el mapita, pues un poco en las diferentes cuencas hidrográficas del territorio español, pues un poco el número de balsas que se hacían. Estos censos de balsas hoy en día no son muy complicados de hacer, porque realmente, tanto en su origen, que se hicieron manualmente, digamos, a través de ortofotos, como ahora con el tema de los satélites, pues no es demasiado complicado el determinarlas, ¿no? En el mapa de la izquierda, pues tenéis una aproximación de esa densidad de balsas que hay. El resumen, como tenéis ahí, que supongo que lo habréis oído o que se cita en muchos sitios, es que se considera que en España pues hay o había en aquel momento algo más de 60.000 balsas, seguramente ahora serán algunas más, y digamos eso es el encaje de todo eso. A partir de este estudio también, como se ha citado ya antes, como el tema, hay una legislación autonómica, o sea, digamos unas competencias autonómicas que cada comunidad autónoma pues ha ido desarrollando, unas mejor, otras peor, otras cada una un poco a su manera, y aquí tenéis simplemente como referencias unas cuantas. En Cataluña hicieron un censo, en Andalucía se hizo otro. También, insisto, son censos que yo, por lo menos yo no los conozco actualizados. A lo mejor en alguna de estas comunidades autónomas lo han actualizado. En aquellos momentos se hicieron, ya digo, hace 10 o 12 años en bastantes zonas de España, y bueno, y cada una establece, digamos, una cantidad de balsas, ¿no? Y finalmente aquí tenéis en la región de Murcia, que está aquí al lado, que quizá en mi opinión es uno de los mejores censos que se hizo, porque ya, digamos, utilizaron sistemas semiautomáticos más con técnicas de teledetección. Pero lo pongo también para plantear un poco la cuestión, porque identificar el número de balsas no es muy complicado, vamos, de hecho es muy fácil y sale casi automáticamente. Lo que ya no es tan fácil es establecer el volumen que tienen esas balsas y digamos que ese censo nos aporte otra información, aparte de decir si son 20.000 o 40.000. Porque nos gustaría saber, lógicamente, de qué capacidad son las balsas, digamos, tener una distribución de todo ese censo. En el caso de Murcia lo desarrollaron un poco más, como veis en las tablas ahí, y nos permite un poco pues darnos cuenta de algunas conclusiones, ¿no? La primera conclusión, que ahora la paso, en el caso de la Comunidad Valenciana se hizo hace muchos años, de hecho fue una de las partes de mi tesis que hice hace muchos años en el caso de la provincia de Alicante. En aquel caso era una detección puramente manual, pero bueno, aquello se desarrolló un poquito más para tener una imagen más en la Comunidad Valenciana, que es en el cuadro que tenéis aquí abajo, ¿no?
que yo sepa tampoco se ha actualizado y evidentemente hoy en día pues los números que tenéis ahí no serían exactamente eso, serán otros, ¿no? La conclusión de todo esto, en mi opinión, es que lo más relevante es, como veis en este cuadro, que es en la Comunidad Valenciana, pero que de alguna manera tiene traslación a otras zonas de España, y es que de ese número tan grande de balsas que nos parece, la inmensa mayoría son balsas inferiores a 20.000 metros cúbicos, por poner una cifra. Quiero decir, estamos hablando de una enormidad de balsas, pero de muy pequeña capacidad. Y lo digo porque todo esto tiene que ver un poco, tanto en la parte administrativa, cuando luego se quiere hablar de cómo se gestiona, cómo se controla, cómo se van a aplicar todas las normativas que van saliendo a esas balsas, como por la parte también un poco, si quieren, más hidráulica o más hidrológica, ¿no? Porque tenemos una enorme dispersión de balsas, pero que representan en conjunto volúmenes importantes, como veis ahí en el cuadro. O sea, en ese estudio que se hizo, la capacidad de las balsas se estimó en 72 hectómetros. O sea, 72 hectómetros es un volumen muy importante de capacidad de balsas en conjunto, ¿no? Pero fijaros que, como veis en el cuadro, tan solo hay 156 balsas, o había 156 balsas que superaban los 100.000 metros cúbicos, con lo cual el resto son balsas inferiores a los 100.000 metros cúbicos. Bueno, pues eso es un poco una de las reflexiones, ¿no? O sea, seguramente, si me permitís la expresión, en este tema de las balsas, que yo por lo menos en muchos congresos y en muchos sitios lo oigo muy recurrente, con todo el tema de la enormidad de balsas que hay y planteándolo un poco como un cierto descontrol, ¿no? Yo creo que se puede decir eso de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Yo creo que hay muchas balsas, pero realmente no hay tantas balsas sobre las que realmente habría que incidir y tener un control mucho más exhaustivo y plantear seguramente muchas de las cosas que se quieren hacer. Bien, la segunda reflexión sobre esta comunicación que yo os planteaba era en el tema, con esa expresión de infraestructura, las balsas como infraestructuras hidráulicas. Fijaros, en la figura tenéis ahí, de forma muy resumida, las funciones básicas de las balsas, que bueno, más o menos todos las sabemos. Pero fijaros que es importante, porque de cara incluso a la hora de analizar las balsas, de plantear sus diseños, sus proyectos y todo eso, tenemos que tener claro si la función es una función de regulación que es, como veis ahí, inherente. Quiere decir que una regulación hace falta en cualquier sistema hidráulico, porque los caudales tenemos que adaptarlos. Y las balsas, han sido y serán elementos fundamentales ya de cualquier obra de ingeniería hidráulica para hacer esa función de regulación. Pero además de la función de regulación, las balsas han tenido y tienen, y cada vez van a tener más, una función que se llama más tradicionalmente de almacenamiento. Es decir, expresamente no solo queremos regular, sino que sabemos que necesitamos acumular los recursos en unas épocas y por eso, digamos, a la balsa le vamos a dar una capacidad para que sea capaz de, digamos, recoger esos recursos, esa agua, en unos tiempos que luego la use. Esta necesidad de almacenamiento, como veis ahí, no me extiendo, tiene unas causas estructurales, quiero decir que puede ser por consecuencia de los propios sistemas hidráulicos que no permiten disponer de los recursos con la regularidad que se desearía, o pueden ser puramente causas agronómicas que hoy en día están siendo mucho más frecuentes. Y simplemente les pongo un ejemplo. Un cambio de cultivo que ahora de hecho está sucediendo, como supongo que conocen en muchas zonas, que se están plantando
más aguacates, se están sustituyendo en algunas zonas cultivos de cítricos, incluso de otro tipo de frutales, por un cultivo como el aguacate que consume mucha más agua en una misma zona de riego y para una misma entidad o para una misma comarca, va a suponer una modificación de sus demandas de agua que seguramente van a repercutir en esa capacidad de almacenamiento. Si la tiene o si no la tiene, la va a necesitar. Y por eso lo planteo. Bien, al hilo también ya de lo que nos han contado en las anteriores comunicaciones, fijaros, las balsas en los años 80, digamos, por poner una fecha, tampoco es muy estricta, pero para entendernos, han sido un elemento fundamental en la modernización y siguen siendo, ¿no?, un elemento fundamental en todos los proyectos de modernización de regadíos. Y digamos que por así decirlo, en el subconsciente colectivo, pues ha estado siempre esa idea de la balsa como un elemento de la modernización, que ya digo, ha sido muy importante y sigue siendo muy importante, digamos, como un elemento que además está muy ligado a todas las redes colectivas de riego, de las redes presurizadas, porque la balsa pues permite, si se coloca las cotas convenientes, pues que sirva digamos, que da la presión necesaria a las redes de riego. Pero junto con esa función que ya la sabíamos y que sigue estando, lo que sí que es verdad que es interesante, creo yo, darse cuenta de que han ido apareciendo, no es que hayan aparecido hoy, vienen ya desde hace algunos años, ¿no?, pero vienen apareciendo otras funciones. Y ahí tenéis, especialmente, yo he querido señalar dos. En primer lugar, las balsas son un elemento fundamental para regular otro tipo de recursos. Ya se ha mencionado, pero es que cualquiera que hoy en día tenga relación o esté de alguna manera metido en proyectos o digamos, con relación a todo lo que es el agua, los recursos alternativos que se llaman, fundamentalmente la desalación y el tema sobre todo de la regeneración, de la reutilización de las aguas depuradas, ese tipo de usos obligatoriamente necesitan balsas, y además balsas de capacidades muy importantes en algunos casos, porque precisamente acoplar, como dice ahí, acoplar la oferta, digamos, la producción de las depuradoras a las demandas del riego es complicado, porque muchas depuradoras, por lo menos las grandes depuradoras, tienen una producción bastante uniforme a lo largo del año, y el riego ya sabemos que tiene unas puntas muy importantes en los meses de verano. Entonces, ese acople que es imprescindible para plantearse la reutilización en este caso. Vale. Y en segundo lugar, las funciones ambientales que veíais ahí, bueno, que simplemente que las balsas, como veis en la foto, pues permiten ahora usos, digamos, que tienen un valor ambiental. Aquí simplemente, bueno, había puesto unas imágenes de actuaciones que se han venido haciendo en donde las balsas tienen esa función. Fijaros aquí que es otra de las grandes funciones que están teniendo las balsas. Esto es un perfil, digamos, simplificado del trasvase Júcar-Vinalopó. En la parte del post-trasvase, que sería a partir del punto azul ese de la balsa de San Diego, toda la zona inferior, pues hay una serie de balsas que se han ido haciendo que permiten regular el sistema hidráulico, que es el trasvase de Júcar-Vinalopó. Bien. En el tema de las patologías, yo lo que quería incidir es en esta figura tenéis, por enlazar un poco con lo que decía Ricardo, las causas de la rotura, o sea, en el caso de las balsas que van a estar impermeabilizadas con geomembrana, los problemas que vamos a tener siempre van a estar provocados por el agua. Y el agua puede estar dentro de la balsa o el agua de fuera. En el caso de que las filtraciones sean de fuera, sinceramente es un problema menor, habitualmente. Pero digamos que todos los procesos en los que vamos a entrar de fallos, de roturas, de todo eso, van a venir por el agua. Fijaros ahí la distinción, y así me intento centrar más. En el caso de las filtraciones desde el embalse, que es lo habitual, digamos, o el gran problema,
se puede deber a la rotura de la propia geomembrana por múltiples causas, que ya no entro porque no tenemos tiempo, como a la rotura de la propia conducción de salida. Y entonces, en este sentido, bueno, ahí tenéis el esquema clásico que se explica. El efecto del agua, cuando hay una filtración, el agua produce esas tres cosas: arrastre, saturación y disolución, o alguna de las tres, dependiendo del tipo de terreno. La conclusión en el tema de las patologías, y por resumir, lo tenéis ahí en el recuadro. Quiero decir, la experiencia, como también ha puesto Ricardo antes en muchas de las fotos, la experiencia fundamental es que las roturas de balsas se producen por erosión interna, es decir, se produce un proceso de erosión interna. Y lo que tenemos que intentar es evitar que eso se produzca. Y para eso, ahí tenéis los dos mecanismos que tenemos, que desgraciadamente siguen siendo cuestionados en algunos sitios, o por lo menos no se plantean como una exigencia de diseño, que son los drenes: el dren de envuelta de la obra de toma y el dren chimenea. Si se dispusieran esos dos drenes, no hay ninguna balsa que pueda colapsar por las filtraciones desde el vaso, por rotura de la geomembrana. Pero, ya digo, estas dos soluciones, fijaros, bueno, paso rápidamente: el proceso de erosión, las roturas, aquí tenéis más roturas, pero fijaros aquí otro caso que no es exactamente el mismo, que es cuando falla el tubo de conducción. ¿Por qué se recomienda que el tubo tenga una protección, que haya un tubo de camisa o una galería donde se alojen estos tubos? Porque fijaros lo que pasa cuando hay una obra, que además esta balsa, esto es una situación real que pasó hace 18 o 19 años, está muy cerca de aquí, en la autovía de Pasao Elche, además ahí al fondo se ve la autovía. En este caso la rotura se produjo afortunadamente al pie del embalse exterior, pero si esta rotura que estáis viendo ahí se produce en el interior del dique, pues imaginaros lo que hubiera ocasionado, porque esas roturas son con mucho las más peligrosas, porque fijaros el agua, lógicamente, con la presión a la que sale. O sea, que son filtraciones, pero filtraciones con una carga hidráulica muy grande, porque estamos en el fondo de la balsa donde está la conducción de salida. Por tanto, necesitamos instalar elementos de protección, que ya digo, es colocar las tuberías con un tubo de camisa, o si se puede o se quiere, pues con una galería en donde vayan alojadas. Estos son otras patologías menores, y ya simplemente termino con las medidas de seguridad. A mí me parece muy importante, como resumen de todo esto, y además recoge mucho la experiencia nuestra. Nosotros podemos actuar sobre esas cuatro cosas: para detectar el fallo si se produce, para poder actuar ante el fallo, para disminuir los efectos que ese fallo, esa rotura de la geomembrana pueda provocar, y para disminuir la probabilidad de que suceda. Estas cuatro cosas. La primera, la detección del fallo, pues creo que lo sabemos todos. Necesitamos una red de drenaje que habitualmente ya se hace, el drenaje del vaso, que se llama. Hay otros sistemas, evidentemente, y creo que en esta jornada nos van a hablar de otros sistemas para detectar fugas, para detectar humedades, o sea, para tener información de si la geomembrana ha sufrido alguna rotura o algún desperfecto. Lo único que pasa es que el drenaje del vaso, si quiere ser efectivo como medida de detección, necesita también un determinado diseño, que bueno, lo tenéis ahí muy brevemente, pero me lo salto para terminar. La actuación ante el fallo: en una balsa la única actuación que se puede hacer es vaciarla cuando se detecta una situación de fallo, ¿no? Para eso se necesitan desagües de emergencia, quiero decir, hay que proyectar unos desagües que permitan en muy poco tiempo desaguar el nivel de la balsa que tenga, para que no suceda lo que hemos visto en las fotos, esas roturas, ni se forme la brecha, ni se produzca el colapso del dique, ¿no? Los desagües de emergencia tienen que estar diseñados. No necesariamente hay que poner tuberías de desagüe adicionales.
pueden servir las que haya, pero hay que estudiar y diseñar si con esas tuberías tenemos capacidad de desagüe suficiente. Bueno, ahí tenéis unos ejemplos. Y aquí tenéis, para evitar los daños, los drenes. El dren chimenea que tenéis ahí puesto, o el dren de dique que se llama, ya en la bibliografía se le suele llamar el dren cedar green, que es un dren justo debajo de la geomembrana sobre el talud. Evidentemente, cuando yo tenga una filtración, esas filtraciones las va a recoger el dren y a través del sistema de drenaje yo no solo las detectaré, sino que además las conduciré para que no me provoquen la erosión. Fijaros que este es el mecanismo un poco de funcionamiento de los drenes chimenea y esto es el dren de envuelta, que tampoco se hace habitualmente en muchos sitios. Y esto es uno de los motivos, como habéis visto en el propio ejemplo que ha puesto Ricardo, gran parte de los problemas que han habido en las balsas que han colapsado han sido por las tomas, casi siempre, vamos. Entonces, lo que necesitamos es un drenaje para conducir esas filtraciones. Si falla la geomembrana en la toma o alrededor de la toma, que es habitual por una serie de problemas que suele haber, pues esas filtraciones tienen que conducirse, y para conducirse necesitamos un filtro que envuelva. Y entonces, una vez conducidas, tenemos la seguridad de que no va a provocar la erosión del dique. Luego ya veremos si vaciamos o haremos todo lo que tengamos que hacer, pero tenemos la garantía de que no va a colapsar, ¿no? Y, como os decía antes, lo que no puede suceder es colocar un tubo, por bueno que sea, el material da igual, un tubo directamente enterrado en el dique de la balsa. ¿Por qué? Porque si falla ese tubo, y puede fallar, por mucho que pensemos que nunca va a fallar, puede fallar, porque pues necesitamos envolverlo o colocarlo dentro de un tubo de camisa o dentro de una galería para que si falla, pues no pase absolutamente nada, el agua saldrá y estas son un poco, bueno, y finalmente, y con esto termino, la disminución de la probabilidad del fallo simplemente se refiere a que si nosotros tenemos sistemas que protejan esa geomembrana, evidentemente será más difícil que la geomembrana pueda romperse, por lo menos frente a acciones externas, ¿no? La protección de la geomembrana es poner una capa de protección que, como sabéis, es muy raro, apenas se hace, porque presenta muchos problemas de estabilidad con los taludes y con las disposiciones habituales en las balsas. Y la segunda posibilidad, que sí que es más frecuente y ya se hace, es instalar dos. Lo que pasa es que el coste económico de eso solo se justifica, como veis ahí, cuando nos encontramos con terrenos especialmente agresivos, bueno, fundamentalmente con yesos, que son los terrenos que presentan más problemas, porque si entran en contacto con las filtraciones, pues los disuelven y entonces sí que tendríamos un problema. Pero vamos, es una digamos, una solución que sí que ya tiene más presencia, vamos, en la realidad. Pues con esto muy bien, muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias.